Estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Estamos con ustedes, Federico Arnillas y Javier Torres. Y esta vez tenemos un invitado especial para un tema muy importante. Nos acompaña Alonso Navarro, él es presidente del Gobierno Regional de Ica y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, con quien vamos a conversar de un tema clave para este periodo, que es el tema de la descentralización. Estamos a puertas de un proceso electoral donde ciudadanas y ciudadanos de todo el país concurriremos a elegir a las nuevas autoridades regionales y a las nuevas autoridades locales, en un contexto además de discusión sobre el futuro de la descentralización. Alonso, bienvenido. ¿Cuál sientes tú que son los desafíos principales que tenemos en materia de descentralización hoy día? Sí, ante todo, buenos días, gracias por la invitación. Buenos días al público. El proceso de descentralización tiene una aspiración histórica en el Perú, que es el de brindarle mejores oportunidades en la cobertura de servicios y en la prestación al ciudadano que diariamente tiene, obviamente, el derecho de ser coberturado por el Estado y que, por lo tanto, espera una buena atención. La descentralización tiene hoy día, en la parte política, tiene ciertos entrampamientos que no permiten que se complemente o que se realice a plenitud este sueño o esta aspiración. El tema de la descentralización fiscal, por un lado, el tema de terminar el proceso de transferencias de las competencias que ya han sido encargadas, el evitar, por ejemplo, lo que este año hemos visto, más bien, ni siquiera una paralización, sino un retroceso más bien en competencias que ya habían sido transferidas a los gobiernos regionales. Por ejemplo, la SUNAFIL, que las ha recuperado el gobierno nacional, que las pretende recuperar, que justamente la Asamblea de Gobiernos Regionales defiende no el cargo y el momento en el cual hoy día nos toca a nosotros desempeñar la función de presidentes regionales, sino que defiende las propias normas del Perú, defiende el avance que ha existido en este proceso de desconcentración de competencias y que obviamente son materia principales antes que simplemente ver o velar por exigencias coyunturales, ¿no? Ahora bien, los críticos a la descentralización, que los hay, ¿no? Dicen pues que la descentralización lo que ha generado es anarquía, retroceso, corrupción, violencia, casi que la descentralización es la causa de todos los problemas que existen fuera de Lima. ¿Tú qué piensas de eso? Yo haría una distinción fundamental. El proceso de descentralización no es el que han cometido determinados e individualizados casos de corrupción o de aparente abuso de ese poder, entre comillas, poder. Yo creo que el proceso y en sí la descentralización es algo positivo para el Perú. No se puede pretender generalizar a esta intención, más aún porque también, como existen críticos de lo malo, existen personas que destacan lo positivo que ha sido en estos 12 años el proceso de ir transfiriendo más competencias a los gobiernos subnacionales. Y ahí, digamos, ¿cuáles son los aspectos los más positivos, o sea, lo que hay que mostrar, digamos, para que esta imagen que se tiene, sobre todo en Lima, ¿no? Cambie? Yo vengo de Ica, ¿no? En Ica, por ejemplo, si nos ponemos a revisar las estadísticas hace años, ni siquiera voy a hablar de los últimos 4 años que me tocó asumir la presidencia, sino que vayamos 6 años atrás, las estadísticas, por ejemplo, sobre el porcentaje de población y de número de personas con tuberculosis, hacía que Ica, a pesar del pleno empleo, entre comillas, del desarrollo económico de la región, la ponía Ica entre los 3 primeros lugares de regiones con más índice de tuberculosis. Una tarea fundamental fue, obviamente, en estos 6 años, ni siquiera voy a hablar de los 4, ir atendiendo, identificando a estas personas, mayormente personas que llegaban de otras regiones y que obviamente requerían nuestra atención. Ello ha permitido hoy día que se reduzca esto. El ejemplo de Moquegua en la educación, una evaluación nacional que destaca que una región al sur del Perú
tiene índices muy por encima del promedio de otras regiones e inclusive la ciudad capital, donde presumimos o podríamos hacer creer que existe pues lo mejorcito, situación que no es así. La relación de regiones, por ejemplo, con empresas que trabajan en la zona, no todas son como Cajamarca, que pretenden decir que estos pseudo reyesuelos pretenden pues imponerse y abusar. No es así, existen regiones, San Martín, por ejemplo, la región armoniosa de sustitución de cultivos, en el tema de drogas, en el tema de obras por impuestos, el ejemplo de Arequipa, etcétera, facilitan tranquilamente a la memoria ejemplos destacables de una buena relación y de cosas que sí son pues alegres para el Perú, ¿no? Una pregunta que tienen las personas en general es el peso que tiene el gobierno nacional respecto a los procesos de aprobación y ejecución de los proyectos de inversión. ¿Cuál es el nivel de autonomía y de injerencia que hay en este proceso? Muy buena pregunta, Federico, porque la famosa autonomía de los gobiernos regionales no es tal. Nosotros tenemos un presupuesto que nos lo aprueba el Congreso de la República previo envío, digamos, esa información del Ministerio de Economía, y que para ir utilizando cada mes el dinero ya destinado a cada institución regional tiene que tener la autorización del Ministerio de Economía, la certificación presupuestal y la autorización de gasto. La famosa autonomía, por ejemplo, para designar en dónde invertir el dinero, tiene que pasar por el filtro que se llama SNIP, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, el cual no lo autorizó y no lo creó los gobiernos regionales, sino que es una creación y es algo monitoreado por el propio funcionario desde Lima. ¿Ustedes pueden ejecutar un proyecto de inversión que no tenga el visto bueno del SNIP o del MEF? No podemos. Creo que ese es un buen punto para cortar acá y invitar a nuestros amigos y amigas a volver con nosotros en unos minutos.